Muy bien. Bueno, como les decía, mi nombre es Virginia Robano, soy economista especializada en mercados laborales y desarrollo económico. Soy la directora de Aurea, directora y fundadora de Aurea, una empresa que creamos el año pasado con el objetivo de generar igualdad de oportunidades para todas las personas, democratizar el acceso al conocimiento, a estos procesos de decisión, de inclusión, de generalización, de generación de estrategias de desarrollo. ¿Sí? Buscamos sobre todo facilitar la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, ¿sí? En áreas que generen alto valor agregado. Hoy tenemos el orgullo de contar con la presencia de Álvaro Pena. Álvaro es licenciado en Ciencias Biológicas, tiene un máster en Gestión de la Innovación y una maestría en Bioinformática. Una alegría contigo, Álvaro. Hoy muchas gracias por hacerte este tiempo para comentar con nosotros. Es un orgullo y un honor tenerte acá, ¿sí? Hablando justamente de innovación, de inteligencia colectiva, de desarrollo, ¿sí? Acá, mira, voy a Muchas hacerle, gracias, Virginia, por la invitación. dale, soñado. Ahora te voy a presentar de nuevo, porque después este va a ser el vivo que vamos a dejar, después posteado en las redes, ¿sí? Entonces, lo que estaba comentando, mira, los otros vivos anteriores que hicimos, que en febrero hablamos del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, en marzo de Mujeres y Logística, ahora en abril justamente vamos a estar hablando contigo de innovación responsable, de inteligencia colectiva, de co-creación ciudadana, de cómo asegurarnos de que estén todos los grupos representados y que las soluciones sean realmente inclusivas en esto que estamos hablando de generar igualdad de oportunidades, ¿sí? Entonces, tenemos el gusto de tener a con el que ya hemos tenido la suerte de trabajar, conocimos hace un par de años, ¿sí? Y bueno, Álvaro es licenciado en Ciencias Biológicas, tiene una maestría en Gestión Bioinformática y un diploma en Gestión de la Innovación, ¿sí? Y ahora voy a leer porque hace unas cosas interesantísimas y no me quiero olvidar de nada. Entonces dice que ha realizado proyectos de co-creación, justamente esto que queremos de participar todos en la búsqueda de soluciones, todas las personas, ¿sí? Centrados en las personas y justamente en el área de tecnología, de ciencia y sociedad, con especial énfasis en la innovación abierta, que ya le vamos a preguntar bien qué es, cómo definimos innovación abierta, ¿sí? Y ahora, desde noviembre del 2020, está liderando un programa fabuloso, que creo que es la primera vez que se aplica en Uruguay, que Álvaro es el responsable del mapeo de soluciones en el laboratorio de aceleración, ¿sí? A ver, ¿cómo es el laboratorio de aceleración de la innovación del programa de Naciones Unidas? ¿Sí? Álvaro, corregime a ver si lo dije bien. Y vos sabés que ahora justo te veo con una vueltita ahí, que no sé si te nos desconectaste otra vez. A ver ahí si me escuchás. Bueno, con Álvaro lo que queremos justamente es hablar de su experiencia en biología, en bioinformática, en innovación. Se nos fue Álvaro. Vamos otra vez, otro intento más, ¿sí? Le vamos a estar preguntando de, bueno, ¿por qué eligió estudiar biología y cómo se fue pasando, ¿sí? De una ciencia viva, como le dicen en inglés, life sciences, ¿sí? A estas áreas que incorporan la programación, la tecnología, hizo una maestría en bioinformática, ¿sí? Después a ver desde cuánto hace qué programa, ¿sí? Y bueno, y de esto de innovación abierta, ¿qué quiere decir esta apertura en la innovación y sobre todo qué es innovar, ¿sí? Acá ya voy a ir dando, mientras tanto voy a contar un poco qué es lo que entiendo yo por innovación, qué es lo que dicen que es innovar. Innovar es junto una que escuché por ahí estás Álvaro de nuevo, mira, no sé si me estabas escuchando. Sí, sí, perfecto. Se congeló ahí un instante esto de la conexión. Está bien, divino. Bueno, entonces sí estaba contando de tu historia, no sé si querés contarnos vos un poco más de cómo de la biología, viste, y un poco de este laboratorio de innovación, que ahí es como vamos a tratar de llegar al final de la charla, si te parece, para hablar bien de qué es lo que estamos haciendo. Queríamos empezar, primero que nos contaras un poco de tu vida, ¿sí? De por qué elegiste estudiar biología, incorporando a la informática y en esto de la innovación, ¿sí? Tal cual. Muchas gracias, Virginia. Ahí yo creo que lo central para transmitir es que recuerdo una vez en contacto con jóvenes del interior que visitaban en aquel momento la UTEC cuando yo trabajaba allí, hacían la pregunta de, bueno, las dudas y el nerviosismo de qué estudiar en adelante, una definición difícil a veces cuando uno está en el liceo.
pero fundamental un poco compartirles de que nada es determinístico, digamos, ¿no? Uno siempre tiene la libertad de elegir y construir su propio camino, y eso es lo que me parece más importante, digamos, ¿no? Mi sueño comenzó que amaba la naturaleza, digamos, y hoy estoy trabajando para el desarrollo sostenible, digamos, pero me formé como biólogo inicialmente, con ese sueño, digamos, desde joven, y después fui conociendo otros lados de la biología, y siempre me atrajo muchísimo la interdisciplina, como esa conexión entre diferentes áreas del conocimiento. No sé si me escuchan bien, yo los escucho un poquito entrecortados, pero me avisan. Sí, perfecto, está genial. Entonces, ahí fue que de a poco fui haciendo esta maestría en bioinformática, que al principio era la primera generación además, sonaba como un poco raro cómo la informática entraba a jugar con la biología y viceversa. Y bueno, para mí fue todo un desafío. Y desde allí comencé también a conectar con otras realidades y otras disciplinas. Así fue que también en un momento de mi vida aposté también por la oportunidad de trabajar en Plan Ceibal, algo que es sumamente disfrutable para mí, que descubrí también todo un mundo sumamente interesante para explorar. Van a escuchar a Clementina ahí de fondo, que es la pequeña que tenemos en casa, así que aviso por las dudas. Y bueno, para mí fue alucinante el poder conocer todos los rincones del Uruguay, que fue lo que me permitió Ceibal de alguna forma. Y ahí fue cuando conecté la ciencia con el territorio y me animó a ir un poco más. Y ahí empezar este proceso de innovación abierta, de trabajar un poco entre distintos actores en desafíos que sabemos que son sumamente complejos. Y en esa profundización en lo que era la innovación y cómo se aterrizaba en el día a día, en las personas, en el territorio, fue que terminé trabajando para la UTEC, en esta universidad pública que tiene el Uruguay con fuerte foco en el interior, y conectando esas realidades, ¿no? Como la generación del conocimiento y los problemas del territorio, y bueno, desembarcando finalmente hace muy poquito en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en PNUD, en este laboratorio de aceleración que trata de trabajar fuertemente con todos los actores para resolver problemas y desafíos muy complejos que tiene el desarrollo, desde la pobreza hasta desafíos del agua, medio ambiente, desarrollo sostenible de las ciudades, movilidad. Digamos, la verdad que hemos avanzado enormemente como sociedad en un montón de aspectos, pero quedan también muchos desafíos todavía por seguir avanzando. Ahí va, mirá, sí, de acá, de esto que estamos empezando a conversar, sí, mirá, estos conceptos que resuenan ya con otras cosas que hemos venido trabajando desde Aurea, también que es que siempre hay tiempo para aprender, siempre hay tiempo para sumarse, nos vamos moviendo como a sectores también multidisciplinarios y lo que tratamos es de integrar todas las disciplinas justamente para tratar de hablar un lenguaje común, de incorporar soluciones. Y así como, mira, en Aurea nosotros tenemos el foco en tratar de que más mujeres se sumen al mercado laboral, porque si bien somos la mitad de la población, no trabajan, ¿viste? Mientras que el 80% de los hombres trabaja, de las mujeres es el 60%, en Uruguay es como un poquito más. Y entonces, y esto que vos hablas, que también es incluir el territorio, ¿viste? Que Uruguay no es solamente Montevideo o todas las soluciones, y en eso sí, concuerdo contigo también, yo trabajé 2 años en el Plan Ceibal, que esa experiencia ha sido como fabulosa, que en Uruguay hagan cosas a nivel mundial, lo de integrar la educación, de brindar oportunidades, ¿sí? Y bueno, y lo de UTEC también ha sido como un gran orgullo que tenga esa especialización también en este foco en el territorio, ¿sí? Y donde hacen en Colonia cosas de lechería, en eventos algo relacionado a las energías, no, energías no, en Fraiventos, vos corregime, ese es como mecatrónica, creo, y en Rivera cosas de logística. Hablando también de que el desarrollo sea de verdad para todas las personas, esto de inclusión que está diploma en gestión de la innovación, Álvaro. Contanos, hablanos de la innovación y sobre todo de la innovación abierta. A ver si, explicanos un poco, ¿viste? A ver si entendemos bien esto de innovación abierta, por favor. Genial, buenísimo. Sin duda agregando un poco más algo que traías, que me parece fundamental, mi carrera la empecé en el Instituto Pasteur de Montevideo, hoy que aparece en todos los medios, digamos, lamentablemente por esta pandemia que estamos atravesando, pero para mí siempre hay un hilo conductor en esta historia que tiene que ver con mi carrera en el Pasteur comenzó con las denominadas enfermedades atendidas, es decir, aquellas enfermedades en las que no hay suficiente financiamiento porque son problemas acotados a países, lo que se conoce en vías de desarrollo, digamos, en este caso yo trabajaba con el mal de Chagas, digamos, que
que afecta, digamos, a una población, sobre todo vulnerable en América Latina. Y entonces, esto tiene que también resuena con muchas de las otras historias que después fui construyendo, digamos, en este camino. Y esto tiene que ver también con el proceso de innovación abierta, es decir, la innovación abierta convoca, digamos, a diferentes organizaciones a trabajar en conjunto en un proceso de co-creación o coproducción, digamos, del conocimiento, pero donde cada organización pone algo de sí misma, pone, digamos, su conocimiento o su aporte, digamos, en juego, pero también donde el desafío trasciende a la propia interacción de las organizaciones, digamos, ¿no? Esto se hace como un aporte de los distintos actores hacia resolver la problemática. Y ese es el centro que convoca la innovación abierta, la problemática en sí mismo o el desafío, más allá de lo que pueda aportar cada uno. Y eso es lo más interesante de la innovación abierta, digamos, ¿no? De que son los desafíos que convocan, digamos, o de alguna forma al actuar y al responder en forma articulada y traer lo mejor de cada organización. No se trata de que una organización prime sobre otra, sino que cada uno traiga algo a la mesa. De eso se trata un poco la conversación, de todos tenemos un condimento para agregar, digamos, y entre todos hacemos algo en conjunto que es mucho mejor que si lo hiciéramos por separado. Ahí va. Que mira, intervengo en esto para decir que justamente es esto de trabajar en equipo, viste, que así como decíamos hace un rato de que siempre hay tiempo y de traer múltiples disciplinas, porque cada una le va aportando su enfoque y su manera de solucionar, y ahí el producto va a ser mucho mejor, justamente porque a partir de la interacción podemos ver las diferentes visiones, ¿sí? Y tratar de gozar un poco mejor el resultado. De acá me surge una pregunta sobre innovación abierta, pero Álvaro, una cosa que te quería preguntar y que me olvidé. O sea, vos empezaste en ciencias biológicas, en esto como lo del mal de Chagas, y después pasaste a bioinformática. Ahí tuviste que aprender a programar, contame un poco cómo eso, ya eras grande, cómo Tal vas. cual, tal cual. Sí, yo creo que me tocaron dos desafíos que para mí fueron realmente demandantes. Al principio fue, bueno, aprender una segunda lengua, digamos, más allá de que había tenido la oportunidad de estudiar en el liceo, digamos, inglés. Empecé realmente con seriedad, digamos, a estudiar inglés cuando me enfrenté en la facultad al desafío de tener que leer artículos científicos que estaban en un idioma que no manejaba, que era el inglés. Y para mí fue sumamente desafiante, digamos, ese proceso de querer aprender. Y esto lo traigo a la mesa porque a veces también recuerdo cuando estaba en la UTEC, tenía el diálogo con los estudiantes y a veces el desafío de la barrera lingüística puede ser un factor que nos lleve a decir, bueno, esto no es para mí o qué difícil, digamos, y realmente se puede, digamos, lleva mucho esfuerzo, dedicación y tiempo, pero se puede. Hoy trabajo en Naciones Unidas, en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y todos los días trabajo en una segunda lengua, y cuando era adolescente nunca me lo hubiese imaginado, porque no me gustaba el inglés, digamos, y después sentí que me permitía abrir posibilidades y descubrir nuevos universos que me parecían sumamente claves. Y después lo otro fue lo que vos bien decías, acostumbrado, digamos, a la túnica y los frasquitos de colores, digamos, como uno tiene muchas veces la mente de lo que es la ciencia, a estar sentado en la computadora gran parte del tiempo, programando, teniendo que aprender lo que era base de datos, programación en R, en Python, yendo a facultad de ingeniería, aprendiendo de mucha gente del INCO sumamente destacada. Recuerdo clases maravillosas, digamos, y creo que tiene que ver con eso del atractivo que la humanidad tiene y cada uno de nosotros tenemos, que es el querer aprender algo nuevo. No hay nada tan fascinante, por lo menos a mí me parece, el desafío de aprender, digamos, ¿no? Y quizás sí es importante con esto que traías, Virginia, bueno, qué pasa en las carreras STEM. Este año, por ejemplo, Facultad de Ciencias recibió el pico de inscripciones. Como nunca en la historia había tenido tantas inscripciones la Universidad de la República en la Facultad de Ciencias, yo creo que da cuenta también de que vamos por buen camino. Sin duda que hay que seguir trabajando. Tenemos el desafío que en Facultad de Ingeniería, en las dos universidades, tanto de UTEC como de la República, sigue habiendo un alto predominio de hombres, y eso es todo un desafío sin duda. Y creo que también pasa por ver también una mirada desde la masculinidad trabajando en otras áreas también, ¿no? Y eso también es un desafío, ¿no? Y también en tareas del hogar, digamos, cosas que se tienen que empezar a trasladar, los cuidados parentales, en donde asuma también un rol protagónico, digamos, y es una responsabilidad clave para todos. Hay una muestra del PNUD que está muy interesante, que se llama
padres de Suecia y de Uruguay, digamos, que está recorriendo Suecia en este momento y que muestra, bueno, fotos de hombres, digamos, ante los cuidados, que es una imagen que también tenemos que tener más presente y traccionar desde ahí, digamos, ¿no? Y eso es sumamente clave. Pero recomiendo también un libro que se llama Los Innovadores, que seguramente muchos de los que están conectados lo deben tener en cuenta, que ese libro, arranca a ver si lo tengo por acá, bien, acá lo tengo, lo puedo ir a buscar por todo. Y no es chivo, digamos, ¿no? Porque es reconocido Walter Isaacson, este libro de acá, Los Innovadores, que arranca sobre la historia de lo que fue clave las primeras programadoras. O sea, en el famoso Silicon Valley comenzó con esta cuestión de, digamos, bélica que en algún momento tuvo triste la humanidad, pero que llevó a poner todos los esfuerzos en las ciencias informáticas, y ahí fue clave, pero clave, el rol de las mujeres programadoras, que fueron las primeras que impulsaron y traccionaron los nuevos desafíos que hoy tenemos. Y lo podemos ver también en el mundo contemporáneo con esto que está sucediendo también en la UTEC y Plan Ceibal con Women in Data Science, que la verdad que es un evento que hacen anualmente fabuloso y que les invito también a que lo sigan año a año porque es impresionante las cosas maravillosas que se están haciendo. Genialísimo, divino Álvaro, mira, y de acá rescato, viste, de esto que vos venís diciendo, justamente esto de tener modelos de rol, porque también capaz gran parte, esto de que se hayan sumado tantas personas este año, es porque han visto lo importante que personas científicas, ¿sí? Personas científicas trabajando en Uruguay, que Uruguay pudo detectar el atentado rápidamente, desarrollar. Entonces, esto, ¿cómo que está muy cercano a nosotros de las ciencias, de cosas que, bueno, como vos hacías en el Pasteur antes, y que tienen aplicación en la vida real, esto de que ya no es que estemos en un laboratorio, ¿viste? Salirse también de ese estereotipo, porque algo que ha pasado con esto de que ha bajado la proporción de mujeres, por ejemplo, que entraban a facultad de ingeniería. El otro día, justamente en esta conferencia de mujeres en ciencia de datos, Elisa Facio, que es la presidenta de ANDA, la vicepresidenta de empresarias, nos contaba que cuando ella entró a facultad de ingeniería en el año 92, el 46% eran mujeres. Y este año, en el 2019, creo que era el último dato que tenía disponible, el 17% nada más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que estamos perdiendo chicas, o sea, no es que esto era una tendencia que no venía en el 82, casi la mitad de mujeres entraban a facultad de ingeniería y ahora nada más que un 17%. Y es esto de que hemos perdido, por ejemplo, modelos de rol, por un lado, o ese estereotipo de que un científico o alguien que programa es un nerdo que está en un cuarto oscuro comiendo papas chips todo el día, ¿sí? Y nadie quiere ser esa persona, quiere tener amigos, involucrarse. Entonces, bueno, también romper barreras, y acá me encanta que hayas mencionado, por ejemplo, que tenés a Clementina, tu hijita por ahí, porque esto de compartir las tareas de cuidados también es importante, porque la familia somos todos. Entonces, en la familia, las tareas también se pueden tratar de repartir de una manera más equitativa, y eso es una de las cosas que explica por qué hay menos mujeres en el mercado laboral. O sea, porque trabajan igual, pero lo que pasa es que trabajan en la casa en tareas no remuneradas. Entonces, de lo que se trata es de brindar igualdad de oportunidades, rol, tareas de cuidados, que se solucione de alguna manera para que justamente todas podamos participar. Y también en estos sectores que generan algo, como vos decías, Facultad de Ciencias o también en Ingeniería, sí que en Uruguay más de 15 años. ¿Sí? Entonces, quiero, no sé si, genial que has comentado todo esto, no sé si, o decir algo de este libro de los innovadores, después ponemos bien el link, porque yo no lo conozco y me gustaría dar una vueltita, después cualquier cosa compartimos en las redes también cuál es, y hay que hacerlo. Porque también en esto que hablamos de innovación abierta, es traer diferentes visiones, vos hablas de multilateral, de diferentes organismos, pero me imagino que también, o sea, más que me lo imagino, que conversar hace evento, que es de juntar al sector privado, también a las empresas, chicas, ¿sí? O sea, conversar con facultad, no sé si ustedes tienen ahí en el laboratorio de innovación, ya tienen alguna institucionalidad desarrollada, para traer justamente actores de diferentes sectores para todos tratar de encontrar soluciones. Y vos ahí cuando estabas hablando, y esta es la pregunta que te quiero hacer, vos nombrabas desafíos en el medio ambiente, en pobreza, en mercado laboral, a ver si los anoté por acá, en lo del agua, en el tratamiento del agua. Te quería preguntar si, ¿cómo es?
esto de la innovación abierta, si es que el problema está planteado, se busca una solución, o se espera que las personas traigan planteen el problema también. Entonces, si me querés contar un poco por ahí, cómo es este tema. Buenísimo. Hay una metodología que se está usando en los laboratorios de aceleración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en realidad Uruguay se integró a partir del año pasado en esta red que conforma más de 116 países, lo que es la red de aprendizajes más grande, digamos, en el mundo, porque nos permite como compartir también distintas metodologías, aprendizaje, lo que sucede en desafíos que tenemos, muchas veces algunos obviamente anclados en las particularidades y la idiosincrasia de cada país, pero a veces también hay algo de fondo detrás, digamos, ¿no? Y ahí con esto que traías, hay una metodología en la cual nos apoyamos muchísimo, sobre todo en el rol en el cual estoy, que es mapeador de soluciones, que tiene que ver con hacer un proceso desde abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Es ver cómo las personas están resolviendo de alguna manera ese desafío o lo están mitigando, en este concepto también de que la humanidad tiene de resiliencia, de anteponerse ante los desafíos, digamos, por poner un ejemplo extremo, una población que no accede al agua potable, ¿cómo lo está resolviendo en este momento? Digamos, ¿no? Entonces, aprender de ese proceso, digamos, porque tiene que ver también con apelar un poco al ingenio y a visibilizar una problemática, digamos, de alguna manera, digamos, ¿no? Desde el territorio. Y eso nos permite poner sobre la mesa no siempre soluciones, sino también desafíos o realidades que nos permiten visibilizar que es importante intervenir ahora en ese contexto, digamos, ¿no? Y traer sobre la mesa también cosas que se están haciendo porque realmente cuando uno empieza a ver las diferentes iniciativas que se hacen en Uruguay, es totalmente destacable lo que muchas personas, organizaciones llevan adelante, a veces con más o menos apoyo, pero realmente hay un compromiso muy importante de toda la ciudadanía. Yo creo que eso hay que destacarlo y a veces en los contextos más críticos, como lo de la pandemia, se ve eso, ¿no? De que esa solidaridad que aflora, digamos, y esa posibilidad de que, bueno, saber que ante un problema tan fuerte requiere, digamos, como de la unión, porque no hay otra forma. Digamos, esto que vos traías de por qué de alguna forma la innovación abierta convoca a trabajar a sociedad civil, gobierno, academia, privados, emprendedores, vecinos, digamos, todos en conjunto, y era lo que traía. En realidad la innovación abierta está enfocada desde el desafío que convoca, la problemática que convoca, que obviamente nos toca en la sensibilidad de alguna manera de nosotros, ¿no? Tiene que ver con ese sentir, con esa empatía, que obviamente es un llamado a la acción que lleva a que nos pongamos todos sobre la mesa a conversar, digamos, ¿no? Y creo que la pandemia sin duda ha sido uno de los escenarios que más ha puesto a conversar, digamos, a distintos actores, porque no hay otra vuelta, digamos, de alguna forma el tiempo post pandemia nos trae eso, o sea, no hay otra alternativa de que buscarle entre distintos actores la forma de resolver desafíos comunes. Ahí va. Y esto que rescato lo que habíamos hablado al principio de la conversación, de traer la multidisciplinariedad, ¿ves? Que también para traer de esto de las soluciones. Lo de los, también como lo de los modelos de rol, y vos hablabas de Uruguay, y es una cosa fabulosa que Uruguay tiene, que me encantaría destacar y como que se pudiera, realmente porque es como ejemplo, que capaz que también tienen nuestros hermanos argentinos por esta cosa, viste, como cultural de ahí de lo del Río de la Plata, pero que es que pensar fuera de la caja. Viste que en Uruguay, que a veces un poco como peyorativamente decimos lo atamos con alambre, ¿sí? Pero no es que sea atado con alambre, es que encontramos la manera de solucionarlo con las herramientas que tenemos. Entonces, eso de poder encontrarle una solución, ¿sí? Que lo he visto también en contextos internacionales, ahí vi que estaba Edu, que se había sumado hace un ratito, Edu trabaja en el Banco Mundial, acá también tenemos mucha gente tomadora de decisiones y que esto en conversaciones anteriores lo han rescatado, de que, por ejemplo, que la gente de Uruguay piensa, eso que decía hace un rato, ¿no? Out of the box, viste que no sé cómo se maneja, tipo, en este contexto siempre de coordinación y siguiendo un manual o una metodología para encontrar problemas. Pero cuando hay que buscar, cuando hay un problema que no está pautado, ¿sí? Es como que tenemos esta habilidad y es como tratar de ahí rescatarla y de ponerla en práctica, ojalá, a través también de este laboratorio de soluciones de laboratorio de aceleración que vos tenés, esto del mapeo de soluciones, que es en donde estás trabajando. De acá tengo ahí una pregunta con esto de vos decís mapeo de soluciones, y entonces están pensando, me decías, en esta serie de desafíos, en ver lo de las soluciones, pero quiero ver un poco, te quería preguntar,
tienen como algún tiempo, o sea, dicen, a ver, esta solución vamos a darle 4 meses a ver si este problema, digo, vamos a darle 4 meses a ver si encontramos una solución, vamos a trabajar con datos que estén en el dominio público, ¿sí? Porque también, ¿quiénes son las personas que van a participar de esa solución? También hay que brindar el tiempo, ¿viste? Dicen, bueno, como muchas preguntas, o sea, todas dentro de... a ver si querés empezar como a contestar por cualquiera de ellas Tal y después cual. vamos... Ahí tenemos lo que se llaman ciclos de aprendizajes. Esos ciclos de aprendizajes duran 100 días, o sea, cada 100 días se van renovando. Obviamente que tienen que ver también con una historia que se va construyendo y que conecta uno con otro y que trata de alguna forma de poner en consideración cuáles son los desafíos emergentes que requieren un mayor abordaje ahora, digamos, ¿no? Como una forma urgente y que sin duda tiene también que ver con la posibilidad de tener pequeños aprendizajes rápidos sobre algunas situaciones. Es decir, eh, sin duda que hay también un esfuerzo transformador sobre el diseño de políticas públicas, sobre nuevas estructuras, el desarrollo de capacidades. Esto tiene más que ver con, bueno, ¿qué tal si probamos tal cosa? Si conectamos distintos actores que se están moviendo en forma exitosa de cierta manera, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo, el primer desafío que nos convocó fue el desafío de la infodemia en tema de la vacunación y la desinformación que pueda ocurrir y poner en consideración distintas miradas, digamos, sobre el tema, desde aplicar el social listening, digamos, de redes sociales y ver cómo eso también está impactando en cuáles son las barreras o habilitadores que traccionan en definitiva entre tener una mayor vacunación o no, digamos, juegos que también pueden impactar en tener una mayor conciencia sobre lo que es la inmunidad de rebaño, preguntas y respuestas directas con especialistas, digamos, todo eso juega de alguna forma con un desafío que nos convoca y que tiene que ver con esta mirada de lo que decíamos la innovación abierta, de que todos traen algo a la mesa, digamos, ¿no? Y ahí el ejemplo era el Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo, tenía un pequeño espacio de organización donde participaban periodistas y donde estaban formulando algo. Entonces, de eso se trata a veces del mapeo de soluciones. No necesariamente es un prototipo, digamos, sino que a veces también son ventanas de oportunidad que se detectan porque hay un espacio para poder hacerlo, o hay una forma de organizarse, o hay un proceso. Entonces, eso también es importante de verlo. A veces el contexto de la aceleración, digamos, y de lograr la innovación, tiene que ver también con el marco en el cual se da, digamos, ¿no? Y a veces un pequeño apoyo puede desatar un nudo, digamos, por así decirlo, y hay que embarcarse a probar, testear, digamos, antes de ir obviamente hacia un desafío mayor como puede ser el diseño de una política pública. Ahí va, esto de programas pilotos y después expandirlo. Y por ejemplo, si acá tenemos gente que sé que alguien nos está mirando, gente que trabaja en temas de sustentabilidad ambiental, de tratamiento de la gestión integral de residuos, por decir algunos temas ahí. Y esto, si hay gente que se quiere sumar a este laboratorio de innovación, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que hay que hacer? O así, desde el sector privado, te digo, porque institucionalmente capaz que está como más claro, pero también podemos preguntar a ver si, bueno, si desde algún organismo internacional quieren sumarse a esta iniciativa, cómo es que se hace, a ver. Tal cual. Ahí nosotros estamos desplegando el primer ciclo de aprendizaje que lo estamos cerrando, digamos, de los 100 días. Ahora nos estamos embarcando en un desafío que se llama el derecho a la ciudad, digamos que obviamente el desarrollo urbano dialoga con distintas dimensiones, ¿no? Desde la movilidad hasta lo que es la gestión ambiental, digamos, y incluso también la segregación socioterritorial que todavía sigue permaneciendo de alguna forma en algunas ciudades y que requiere de distintos abordajes y de reformular de alguna forma también o repensar el desarrollo desde otras miradas también. Eh, Ese va a ser uno de los desafíos y después estamos también trabajando como a través del crowdfunding, tratar de promover también iniciativas que recuperen los bosques nativos en nuestro país. Ese es como el siguiente desafío que tenemos, pero vamos renovando, por así decirlo, los desafíos. Y ahí la invitación es a conectarse también con el laboratorio, desde el sitio web, digamos, que tiene el PNUD, en PNUD Uruguay, digamos, en este caso hablando, para poder conectar con nosotros, también un correo, les podemos dejar el correo o mi correo también, o a través de las redes sociales, a veces se da esa comunicación en Twitter, que tiene también de mandar algún mensaje directamente por allí, también totalmente a disposición, porque eso se trata también el mapeo, digamos, el mapeo de alguna forma es el empatizar con el sentir de lo que está sucediendo, por así decirlo, o sea, no es tanto ir en la búsqueda de ese unicornio, digamos, o esa solución mágica,
sino entender distintas realidades o miradas, y ahí es importante, obviamente, de traer no solo la mirada de organizaciones, sino también de personas. Por decir un ejemplo, organizamos muchas veces caminatas por distintas zonas de la ciudad o distintos lugares del territorio, buscando también conectar con esas poblaciones. Por ejemplo, para el desafío Infodemia, fuimos a las ferias barriales, vecinales, muy temprano en la mañana, porque sabíamos que era un lugar donde concentraba también población adulta. Digamos, sabemos que es un espacio también del adulto mayor, obviamente respetando todas las medidas de seguridad para poder tener un diálogo, tapabocas mediante, distancia y demás. Eh, Tener como otros elementos o insumos para traer a la mesa, es decir, traer a la mesa otras voces. Entonces, digo esto también para no pensar que el contacto siempre nace desde tengo una solución o puedo aportarles desde ahí, digamos que desde ya que eso es sumamente bienvenido, digamos, y es algo que hay que poner en consideración. Eh, pero también desde la mirada tengo algo para decir con respecto a esta problemática, digamos, y eso para nosotros también es sumamente valioso y estamos también buscando formas ahora en estos tiempos de pandemia, digamos, donde qué herramientas virtuales nos pueden ayudar también a recoger esas miradas, esas opiniones, esas ideas. Digamos, por decir un ejemplo, en esta solución que hicimos del desafío de la infodemia, para recoger preguntas, interrogantes del personal de la salud, de periodistas, de la ciudadanía en general, montamos una plataforma web donde la gente podía realizar preguntas y después las personas votaban las preguntas que les empatizaban más o tenían más incertidumbre. Y eso generó todo un sistema de interacción, digamos, donde hubo más de 100 preguntas y más de 800 visualizaciones de las respuestas, que eran respondidas además en 3 minutos por los especialistas. Y nos permitió también compartir con distintas organizaciones, estas son las preocupaciones que tienen las personas, digamos. En esto traigo de que esa mirada de mapeo también tiene que ver con eso, ¿no? No solo de la solución, digamos, que sin duda también es un tema interesante, pero cómo recoger voces o traer más voces sobre la mesa, porque también está esa responsabilidad cuando uno trabaja en innovación abierta y articula con muchos actores, es importante no hacer el diseño desde el escritorio, digamos, ¿no? Sino entender desde la propia realidad en el territorio, con los actores, con las distintas organizaciones, con las personas que atraviesan ese problema, cómo están haciendo para mitigar esa dificultad o esa problemática eh, desde ahí conectamos. Ahí va, porque conversamos mucho y nos pasamos de los 40 minutos que nos deja Instagram. Así que Perfecto. Y ahí arrancamos conectados, ahí acompañados. Ahí así. hola Cleme, divino, y me encanta también por esto de modelo de rol. Mira, porque ya que estás mostrando ese bomboncito que está ahí, te cuento que hay estudios del BID, hay un par de estudios del BID que ya tienen más de 15 años, que justamente muestran que uno que hizo muchísimo por la igualdad de género fue Brad Pitt. Cuando hace un tiempo Brad Pitt tuvo a sus mellizos, entonces como eran dos andaban, uno Angelina y otro él, y eso de que Brad Pitt anduviera con una mochilita hizo que, por ejemplo, en Venezuela viste, cerca de la edad de la familia, ¿no? Entonces, también se puede llevar los cuidados porque está más cuidado esta naturaleza. Después hay una también, estos modelos de novelas, porque otra cosa que pasó, que la fertilidad, hay evidencia, o sea, hay estudios que han hecho relaciones de causalidad, porque con novelas, después fueron las turcas que vinieron a Uruguay, pero cuando brasileras, sabes que para mantener como los personajes, para que no se acordara, solamente podías tener 2 hijos cada uno. Entonces, esto de que, porque si no tenías como 7 millones, entonces las familias tenían, y eso muestra que efectivamente bajó la tasa de natalidad de y fomentando la reinserción de las mujeres en el mercado laboral. Estar 7 años, digamos, bueno, estudiar un poco. No te quiero sacar tiempo, también, si querés que están haciendo entonces desde el laboratorio de innovación, esto que están fomentando la innovación abierta, sumarse a los desafíos, hay algunos desafíos identificados, pero también la ciudadanía puede presentar su problemática. Nos quedaron pendientes muchos temas, porque por ejemplo, como qué datos vamos a utilizar, esto vos hablabas de que es un mapeo de soluciones de más o menos 100 días, que se van a intentar de tratar de hacer un programa piloto para ver si funciona y si después se puede agrandar, ¿sí? ¿Hay algo más que nos quieras decir, Álvaro, en este ratito ahí antes de cerrar?
No, no, me parece que traes un tema clave que también dialoga un poco con los datos, que es como el data empowerment, ¿no? No solo salir de un modelo que primó durante mucho tiempo, que era como la extracción de datos, a realmente hacer un empoderamiento de datos. Es decir, ¿qué le estamos devolviendo a la gente de alguna forma cuando estamos haciendo alguna gestión, digamos, algún proceso o algún proyecto? Es decir, muchas veces en algún tiempo primó esto de pedir información, digamos, a las personas y ahora el siglo XXI ya nos puso en otro desafío que es qué hacemos con esos datos, digamos, qué responsabilidad, los temas éticos, qué es lo que le devolvemos a la persona que brinda ese dato o a la organización, digamos, o al país. Entonces, eso me parece también como sumamente interesante, incluyendo ahora esta nueva generación de data scientists que está generando el país, digamos, ¿no? Las cosas que también veo ahí de ese diálogo que hay también entre la información, los datos y la ciudadanía, es decir, los datos como bien público, digamos, ¿no? En el cual todos podamos sacar conclusiones de esos datos. Y eso creo que es un desafío enorme para todas las organizaciones que trabajan de alguna forma en desafíos del desarrollo. Ahí va, divino. Y mira, sumo a esto que vos querés decir, a esto que vos dijiste, digo, soy yo la que quiero decir, que hasta los datos, o sea, somos nosotros los que estamos generando los datos, entonces también tenemos parte de la propiedad, ¿sí? En esto es algo que venimos trabajando, por ejemplo, desde Aurea, desde hace un tiempo, decir, bueno, a ver, si en las redes sociales somos nosotros los que las damos y les damos, también somos parte de la solución, somos parte de lo que se genera, somos parte de lo que se utiliza, y también esto de también darle la voz también a los que no tienen voz, que no todos también pueden estar generando los datos. O si nos vamos a pasar después a alguna otra, a otro tema, otra manera de dividir esto de la propiedad, ¿no? De que quién va a ser el dueño de estos datos, entonces, o cómo vamos a usar los datos de personas que después no están participando, de también tratar de que todos los grupos están representados, no solamente los grupos que tienen tiempo para estar generando datos, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones me parece buenísimo que exista el laboratorio de innovación, el laboratorio de aceleración, este mapeo de soluciones, también tratar de aportar, nosotros esa es la invitación que hacemos también desde Aurea, a ayudar a la ciudadanía, acompañar, invitar a que se sumen a esto, de tratar de identificar problemas para poder ser parte de la solución. Porque de una manera, ya Clemen, ya te devuelvo a tu papá en un minutito, ¿sí? De una manera que si no lo medimos no existe o no podemos saber cómo se avanza. Bueno, justamente tratar de presentar los problemas y también contribuir a la solución. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, quedamos por acá. Bomboncito. Sí. Acá vamos a tener una ingeniera, una bióloga, bioinformática. Bueno, que pueda hacer lo que quiera hacer, que de eso se trata. ¿Sí? Bueno. Buenísimo, Virginia, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que encantado, además, como de esta instancia, la primera vez que uso Instagram en vivo, así que disculpas por los inconvenientes al inicio, pero encantado, desde ya que creo que esta es una invitación que está abierta también desde lo personal hasta este espacio de laboratorio de aceleración, como a seguir pensando en conjunto cómo reformular o repensar los desafíos del desarrollo y cómo abordarlos colectivamente. Creo que tenemos muchísimo para aprender como sociedad, así que desde ya muchas gracias por estos espacios. Gracias a vos y nos quedamos con eso, de tratar de ser parte de la solución también. Bueno, arriba, un Buenísimo. gusto. Y tenemos tema para rato, para varios vivos más, así que si tenés tiempo ya nos vamos a estar volviendo a encontrar. Muchísimas gracias, Álvaro. Genial. Todo lo Buenísimo. arriba. Abrazo. Besitos. Chao, Chao, chao. chao.